Televisa presenta. Hola, mi nombre es Laura Andrea Zamudio y el día de hoy presentaré y argumentaré para ustedes mi opinión personal sobre las teorías del liberalismo y el realismo en la política global. Posteriormente contestaré nuevamente en base a mi opinión personal cuál es más relevante y aplicable de estas dos teorías en el contexto actual de la política global. Antes de responder la pregunta y darles mi opinión personal, trataré de ponerles un poco en contexto para que no se pierdan. ¿Qué es realismo y qué es liberalismo? Ambos son conceptos y teorías que tenemos en la política global. Empecemos con el realismo. El realismo se basa en la premisa de que las relaciones internacionales están dominadas por la anarquía, es decir, por la falta o ausencia de una autoridad central que regule las interacciones entre los estados. Igualmente, los realistas piensan y sostienen que el ser humano y por consecuencia los estados actúan por su naturaleza conflictiva y egoísta. Mira a esos pobres infelices en tierra con sus leyes y su ética. Nunca conocerán el maravilloso gozo de una pelea de monos con cuchillo. ¡Clávaselo hasta el fondo! ¡Ha dejado de ser bello! De igual manera, los realistas piensan y sostienen que el ser humano y por consecuencia los estados son egoístas y competitivos por naturaleza. Es decir, actuando a favor de esta naturaleza, es casi inevitable e imposible que no existan conflictos y competencias entre estados o individuos. Por lo que todos los individuos y por consecuencia nuevamente los estados actuarían únicamente de forma individual y autónoma, viendo por sus propios intereses para ganar poder y seguridad. Según el enfoque realista, las alianzas son únicamente temporales, ya que éstas se basan en conveniencia más que en principios duraderos. Let's be friends, best friends. Entonces, resumiendo un poco más el concepto de realismo, este se basa en la naturaleza humana competitiva y egoísta, en la anarquía del sistema internacional y en la primacía del poder. Algunos autores como Hans Morgenthau o Kenneth Waltz explican un poco más a detalle o a fondo este concepto del realismo. Por otro lado, tenemos a nuestra teoría o concepto del liberalismo. El liberalismo es casi todo lo opuesto al realismo, ya que este tiene una visión más óptima y positiva sobre las relaciones internacionales. Este cree que la cooperación internacional es algo posible y deseable. Los liberalistas creen firmemente en la cooperación y la interdependencia entre estados, basándose en intereses económicos y sociales compartidos. De igual manera, los liberales creen en las instituciones internacionales como lo son la OTAN, la OMC o la ONU, ya que son actores que juegan un papel importante en la resolución de conflictos y la cooperación internacional. Igualmente, al contrario de los realistas y su pensamiento de naturaleza humana egoísta y competitiva, los liberales creen en la resolución de conflictos pasiva y creen en el diálogo y las negociaciones antes que en la guerra. Algunos autores que podrían explicar un poco más a fondo este tema del liberalismo pueden ser John Locke o Joseph Nye con su teoría del poder blando y el poder duro. Entonces, una vez entendemos el concepto de realismo y liberalismo,
pasaré a dar mi opinión personal sobre ambas teorías o conceptos y a responder cuál creo que de ambos conceptos es más aplicable y relevante en el contexto de la política global actual. Personalmente, pienso que el realismo es el concepto más aplicable y relevante en el contexto de la política global contemporánea, ya que aunque el liberalismo es un concepto o una teoría que es bastante llamativa y esperanzadora para el contexto de las relaciones internacionales, últimamente las tensiones geopolíticas como el surgimiento de rivalidades entre potencias como lo es la rivalidad entre Estados Unidos y China, esta desconfianza entre potencias hace difícil a la aplicación del concepto del liberalismo. Un claro ejemplo actual que podríamos interpretar mediante el realismo sería la guerra de Rusia con Ucrania. Podemos interpretar que Rusia ve a la OTAN como una amenaza a su seguridad, lo que la lleva a actuar bajo sus propios intereses. Entonces, resumiendo un poco, aunque el liberalismo nos brinda una idea un poco más esperanzadora e ideal del futuro, el realismo se ajusta un poco más al marco de las relaciones internacionales actuales en las que predomina el poder y los intereses propios. Sin embargo, es esencial que los estados busquen la cooperación internacional aún dentro de un marco realista para evitar futuras catástrofes como una guerra que nos afecte a todos de manera internacional. Give it to me!